Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, y todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Qué alegría que siento al estar nuevamente con ustedes. Si ustedes están pasando por situaciones tristes,
esos corazones opacados y esas rodillas endebles. Es su caso. Hoy les traigo un tema precioso. Yo confío en Dios. Para eso voy a pedir que leamos Hechos 7 del 25 al 26. Hechos 27 del 25 al 26 dice así: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro. En este momento, Señor, te damos gracias porque estamos juntos para escuchar tu palabra. Gracias por esa palabra que va a venir a ser esperanza para todos los que vamos a escuchar. Por eso te pido, Rey de Gloria, que tú nos ministres por medio de tu Santo Espíritu, porque esta sierva inútil se aparta para que tú seas glorificado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oro. Amén y amén. Hechos 27 del 25 al 26 nos está hablando de un hombre, y ese es Pablo, el que dijo, yo confío en Dios. Pero ¿quién era Pablo? Antes era Saulo, antes de conocer a Jesucristo. Y Pablo, antes de ser apóstol, era originario de la ciudad de Roma, judío de Tarso, en lo que es actualmente ahora Turquía. Saulo, en aquel entonces ciudadano romano, era un hombre muy culto, instruido en la escuela judía de Jerusalén. Su padre hacía tiendas y él al mismo tiempo también estaba siguiendo el oficio de su padre, hijo de un tejedor de tendales. Él hablaba griego, latín, como les repito, era un hombre culto. Antes de creer en el Señor Jesucristo como Mesías Salvador, Pablo era un fariseo que perseguía violentamente a los seguidores de Jesús. Pero él fue el que dijo, yo confío en Dios, en Hechos 27 del 25 al 26. ¿Qué le había acontecido a Pablo? Quiero contarles que ya Pablo, conocedor y ya hecho un nacido de nuevo por Jesucristo en su corazón, él predicaba el evangelio, iba a las sinagogas y había mucha gente que lo odiaba por eso. Y Pablo fue arrestado en Jerusalén bajo una falsa acusación. Él se presenta ante las autoridades y apela a César y iba a ir a Roma. Entonces, eso implicó que Pablo tuviera que ir a Roma. Pero el barco donde ellos se transportaban a Roma quedó atrapada en una terrible tormenta. Llegó al punto que estaban tirando todo al agua porque ya no había esperanza. Ese barco parecía que iba a naufragar. Pero Pablo había recibido de Dios una palabra. Dios le dijo a Pablo que dejara de lado el temor y que confiara en que él llegaría a Roma. Una palabra de Dios. ¿Y qué hizo Pablo con esa palabra? La creyó, la tomó en serio. Él tomó en serio esas palabras que Dios le había enviado. ¿Y sabe qué aconteció? Que su fe anuló la crisis, porque era una crisis la que estaba enfrentando Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Animó a los que le rodeaban, porque no solamente estaba la tripulación del barco y el centurión, el oficial que lo iba cuidando, también iba mucha gente en ese barco. Mire, qué terrible, pero él animó a los que le rodeaban con su fe. Y muchos de nosotros a veces no animamos a los que están alrededor nuestro. Nosotros somos los que creemos en Jesús y no animamos en momentos difíciles
a los que nos rodean. Al contrario, queremos que ellos nos sostengan a nosotros, nos conmiseramos y hasta nos enojamos si ellos no lloran porque nosotros estamos llorando. En este caso, Pablo animó a los que le rodeaban con su fe. Pablo no se avergonzaba de decir que creía en Dios. Él confiaba en Dios cuando realmente no había en nada en que confiar. Ella no podía confiar en el capitán del barco porque él ya no hallaba qué hacer, ya no podía poner su esperanza en el barco porque el barco estaba que ya casi se hacía pedazos, ni en nadie que le rodeaba. Él confió en Dios y confió en esa promesa que Dios le había dado de que él iba a llegar a Roma. Y me recuerdo de Génesis 21, del 1 al 2. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor cumplió su palabra e hizo como Sara exactamente lo que le había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios le dijo que pasaría. ¿Observan algo en la palabra? En el versículo 1 dice, el Señor cumplió su palabra. La palabra que le había hecho a Sara. Ese mismo Dios es el mismo Dios de Pablo y es su Dios. Y miren lo que dice el versículo 2. Y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y esto es lo que quiero que escuchen. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Dios cumple su palabra. Estos personajes de los que les estoy leyendo, Abraham y Sara, ya eran dos ancianos. Sara era una mujer que ya su periodo ya se le había cesado. Su aparato reproductor ya estaba prácticamente muerto. Pero el que resucita a los muertos es el que le había hecho una promesa, que daría a luz un hijo. Solo póngase a pensar lo que Sara habrá sentido cuando quedó embarazada, cuando su embarazo progresaba, esa que se rió porque por eso le pusieron Isaac, porque ella dijo, ¿cómo voy yo? ¿Cómo que me va a pasar esto? Yo ya siendo vieja. Y a lo mejor usted está diciendo, ¿cómo es posible? A mí no me va a pasar un milagro, a mí, ¿qué me va a andar pasando eso? Eso solo pasa en la Biblia. No, esta mujer creyó. Y cuando nació su hijo, dice que le dijo, yo me río y ríanse conmigo, gócense conmigo, porque eso es lo que pasa con aquellas personas que creen a la palabra de Dios y que esperan su cumplimiento. Como está escrito ahí, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Qué lindo es esto. Pero ahora volvamos a Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Acuérdense que él había decidido que su fe iba a anular esa crisis. La confianza inquebrantable de Pablo en Dios lo convirtió en ese momento de crisis, con ese montón de gente afligida, en líder, en un líder. En un hombre que estaba dando esperanza, en un hombre que estaba animando a ese pueblo afligido. Y sabe, le cuento, se recuerda que él era un preso, él iba en calidad de preso y ese preso se volvió líder de todos los que iban en ese barco. ¿Por qué? Porque él tenía una fe inquebrantable en el Señor. Mire, Pablo básicamente le dijo a todos, miren, esto va a naufragar, pero Dios me ha prometido que ninguno de ustedes se va a perder. Él empezó a darles tranquilidad y confianza a todos los que estaban en el barco. Un hombre que podía no haber sido oído si era un preso,
creo que nadie sabía ahí por qué él iba preso. Nada más que iba esposado y con oficial a la par. Un hombre que no era digno de tenerle confianza, vino a ser la esperanza de todos los que le escuchaban. Y eso le puede pasar a usted al comienzo de este año, o al comienzo de un negocio, al comienzo de un nuevo empleo o de una nueva situación. Hoy Dios te hace la misma promesa a ti. Dios no le prometió a Pablo ni a la tripulación, a todos esos pasajeros, que el viaje iba a ser fácil. No, no se lo prometió. Sería difícil, le dijeron que iban a naufragar, pero Dios estaba con ellos y les prometió que todos iban a sobrevivir. Mire qué interesante es. O sea que la situación difícil no la iban a evitar. Iban a pasar por esa situación difícil. Acuérdense que le dijo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Eso dijo Pablo. O sea que la situación difícil era inevitable. Mire, ¿no se recuerda usted que en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo? O sea que algunas veces vamos a pasar por esos valles de sombra y de muerte, pero no hay que temer. Pero ahora le digo yo a usted, porque usted me dice, hay una promesa para mí en este momento de dolor, de intranquilidad, de falta de fuerzas, de miedo. Claro que sí, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en quién, en mí tengáis paz, decía el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué le dicen esas palabras? Que situaciones difíciles siempre van a haber, enfermedades, alguna situación que no esperó, puede acontecer. Pero el mismo Señor le está diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. Son las palabras que recibió Pablo. Pablo puso ante la crisis, puso su fe. Pero ahora vengo yo y le pregunto, entonces, ¿cuál es nuestro problema? Porque nosotros tenemos fe, ¿no es cierto? Tenemos la palabra, decimos nosotros, sí, tenemos la palabra. Sí, yo la leo, pero entonces, ¿cuál es el problema? Es que no es la crisis, hermano. No es la crisis que usted está pasando, es la falta de fe. Desvalorizamos nuestra fe en Dios. No le damos el valor que tiene. No le creemos a Dios. Desvalorizamos la palabra. Mire, ¿qué tal el Salmo 23:1? ¿Qué le dice a usted el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es la crisis, es la falta de fe, porque no creemos cuando el Señor nos dice que Él es nuestro pastor. Y nada es nada. No me va a faltar nada. Y nosotros, al ver la situación que nos rodea, empezamos a flaquear. Nos falta fe si no vivimos en la palabra de Dios. Si usted no cree lo que dice el Salmo 23:1, por supuesto que se va a dejar vencer por esa crisis. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro compás espiritual para guiarnos y nunca, entienda, nunca nos va a llevar por un camino equivocado. Si la palabra dice que Él es mi pastor y nada me faltará, yo tengo que creerlo. No es la crisis, es la falta de fe. Cuando no meditamos en su palabra, no le conocemos a Dios y no confiaremos en Él. Si usted no reflexiona, si usted no toma la palabra y la lee con fe, porque usted puede leer un bestseller y qué bonito el libro, qué interesante, pero yo le pregunto, cuando usted toma la Biblia y cuando la lee, ¿cómo la lee? Con la fe de que es palabra de Dios para usted. Al entender mejor lo que son las Sagradas Escrituras y lo que le dice a usted
usted empieza a tener más confianza, empieza a tener más paciencia en esa situación en la que usted está aconteciendo. Y no va a conocer los caminos del Señor si no lee su palabra. Pero si no conocemos sus caminos, entonces, ¿qué pasa? Y si no creemos a su palabra, entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos y culpamos a Dios de todo, decimos que Él tiene preferidos, a mí no me oye, a otras sí le oye, a mí, ¿por qué no? Es porque no le creemos a la palabra. No es la crisis, hermanos, es la falta de fe. La crisis nos domina nuestros sentimientos y no confiamos en el Señor. Mire, el corazón es engañoso y nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos. Es que, ay, que yo me siento morir, es que yo siento que no voy a salir adelante. No es lo que usted sienta, ni lo que usted vea, ni lo que usted toque. Es por fe. Es por fe. Si nos desviamos de nuestra fe y le hacemos caso a las emociones, no vamos a ponerle atención a las promesas de Dios. No, las vamos a desvalorizar. Pero si nuestra fe está fundamentada en la palabra, no vamos a estar cuestionando cuándo, cómo, dónde, sino que vamos a esperar pacientemente en aquel que nos ha hecho las promesas. No es la crisis, hermanos, es la falta de fe. Mire lo que nos dice en Mateo 11:28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No nos rendimos al Señor, hermano. Venid a mí, les todos los que estáis trabajados y cargados. Él está ofreciendo descanso en su crisis. Él está ofreciendo que va a cargar su problema, pero usted no le cree. ¿Qué es venir delante de Dios? Es doblar rodillas, es llorar delante de Él, es ponerle ese problema que usted tiene y decirle que no haya que hacer. El poder sanador del Señor Jesucristo está a nuestro alcance para toda, y le estoy diciendo toda aflicción en la vida, en este mundo. Muchas personas llevan cargas y muy pesadas, pero no quieren ser ayudadas. No se las ponen en las manos al Señor. Y dicen ponérselas, pero no tienen la fe para esperar. No es la crisis, es la falta de fe. Pero entonces usted me dice, vaya, pues, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. Simple, confiar en Dios. Confíe en que Dios se preocupa por usted, de que Él está a su lado, de que Él lo ama. Acepte que Él se preocupa por todo y que usted es su especial tesoro. Que acepte que usted es valioso para Dios. Porque dice usted, no, y que se va a andar acordando de mí. Claro que se va a acordar de usted. Lo ama tanto, tanto que dio su vida para salvarlo. ¿Cómo no se va a acordar de usted? Confíe en el cuidado de Dios para su vida. Y algo especial, alábelo. Alábelo a pesar de lo que esté pasando y sea paciente en esperarlo. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham y Sara? 25 años. No le voy a decir que usted va a esperar 25 años, pero sí debe esperar el tiempo justo para esa respuesta de Dios, porque la respuesta viene. Solo debemos esperar tranquilamente en el Señor. Debe confiar en Dios. Confíe en el Señor. Él no nos dejó solos, nos dio a su Espíritu Santo. Él es nuestra guía, es nuestro ayudador, es la fuente de fortaleza, quien nos da la seguridad de que Él va a responder nuestras necesidades. Confíe en el Señor. Confíe porque Él no nos dejó solos. Acuérdese que en 2 de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
O sea que no estamos solos. Y ese valor, esa esperanza que debemos de tener es en un Dios que no miente. Él no miente. Confía en el Señor. Él no es que se tarde. Su deseo y objetivo es aumentar nuestro amor y devoción y compromiso hacia Él. Pero a veces lo único que nosotros deseamos que es que arregle nuestro problema ya. Simple. Y no es así. Nosotros debemos invertir tiempo en buscar esa voluntad de Dios en su palabra. Y esa palabra va a edificar nuestras vidas y nos va a ayudar a sobrellevar esos momentos difíciles. En Hechos 27, del 25 al 26, encontramos un hombre en crisis. Pero este hombre en crisis había recibido una promesa. Por eso es que le dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios, yo sé quién es Él. Le está diciendo, yo sé quién ha hecho la promesa. También nosotros oímos de Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es Él. Usted sabe quién es su Dios. Para confiar en Él, para confiar con todas sus fuerzas, para que usted siga adelante a pesar de lo que no ve, de lo que no toca, de lo que no siente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros necesitamos hoy más que nunca tener esa fe que mueve montañas, tener esa fe para esperar en aquel que nos ha prometido que no nos deja ni nos desampara. Tenga fe. No hay tormenta o tempestades que puedan obstaculizar el favor de Dios hacia nosotros, su pueblo, porque Él es nuestra ayuda y siempre ese brazo está extendido y esa mano poderosa está para usted. Es un consuelo para todos los que le conocemos, como decía Pablo. Yo tengo fe en Él, yo sé en quién he creído. Para aquellos que tenemos fe, aquellos que hemos esperado en Él, sabemos que Él puede libertarnos de cualquier dificultad, porque para Él no hay problema grande ni chiquito. Para Él todos los problemas suyos son importantes. Lo único que usted tiene que tener es fe. Hoy puede escuchar lo que Dios le está diciendo, lo mismo que le dijo a Pablo, esa promesa que le dijo a Pablo, llegarás a Roma. Jesús se lo está prometiendo a usted también. Él no nos dijo en Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él no nos va a dejar nunca. Y hay una promesa tan bella. Creo que algunos se la saben hasta de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué le dice ese versículo? Que no tenga miedo, que no tema. El temor paraliza, el temor roba sueños, el temor nos aleja de Dios, el temor nos hace blasfemar contra Dios. Pero ahí el Señor le dice, no temas. ¿Por qué? Siempre estamos preguntando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Y quién está con usted? El que está sentado en el círculo de la tierra, el que dijo, hágase y se hizo la luz. Ese está con usted, el que le está diciendo, no desmayes. Sé que tus pruebas son terribles, son fuertes, son grandes. Tú sientes que ya no aguantas. Pero yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Yo soy tu Dios que te va a dar fuerzas cuando no tengas ninguna. Yo soy ese Dios que te va a levantar cuando te has caído, porque no va a quedar para siempre caído el justo. Yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que le dijo a la luz, hágase y se hizo. Y lo más precioso, esa promesa dice, siempre te sustentaré. Y usted sabe que siempre es una eternidad, hermano. No tiene fin, es siempre.
con la diestra de mi justicia. Le dice, te voy a sustentar, te voy a sustentar, te voy a sostener, te voy a ayudar. No temas, yo estoy contigo. Ahora es usted la que tiene que creerlo. No le ponga la mirada a la crisis, ponga su mirada en el Señor y haga lo que Pablo dijo, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, yo confío en el Dios que me promete que va a estar conmigo, que no desmaye, que Él me sostiene y que me va a ayudar. Y que no importa de qué tamaño sea mi problema, Él está conmigo. Y no sé cuánto tiempo, no sé si hoy, no sé si mañana, pero Él me va a responder. Pero usted puede decirme, hermana, ¿y todavía suceden milagros? Sí, solo tiene que creerlo. Yo quiero contarle algo. En el 2011, yo leía de aquella viuda que el aceite no se le escaseó ni la harina se le terminó. Y cualquiera diría, eso fue para ese tiempo en el Antiguo Testamento. Y hoy es posible que esas cosas no pasen. Pero yo quiero decirles que sí pasan. Mi testimonio es que en el 2011, mi familia, mi esposo, mi hija y yo tuvimos una situación económica difícil. Mi esposo decide poner una empresa, cae en quiebra, porque vino esa situación de las Torres Gemelas y mi esposo había puesto una empresa de tecnología y el 80% de sus empresas que él soportaba, que les daba soporte técnico, que les ayudaba y las asesoraba, eran internacionales. Entonces, estas empresas reciben una orden de sus casas matrices de que no hicieran alianza con ninguna empresa que no tuviera relación con alguna empresa americana, que no tuviera una alianza americana. Y mi esposo acababa de comenzar. Ese año había comenzado la empresa y habíamos tenido inversiones y todo. Y bueno, fue algo terrible. El fracaso, la quiebra, la enfermedad. Yo sé que nos toca de una manera tan difícil, nos sentimos que nos vamos, que no sabemos ni qué hacer, pues eso fue lo que nos aconteció a nosotros. Pasamos mucho tiempo en esa situación y teníamos que pagar el colegio de la niña, que la casa, que los gastos, todo. Y lo que mi esposo pues podía ganar en la empresa, si les digo que el 80% de sus clientes eran de este tipo, que ya no los tenía, pues el ingreso no era suficiente. Y de repente nos vimos en situaciones como echo gasolina o vamos al súper. Y yo me acuerdo que íbamos a la casa de mis padres un sábado y íbamos como en la mañana. Entonces, sí, yo iba pensando, ¿y cómo vamos a hacer hoy? No tenemos para ir a comprar para esta semana al súper. La niña tiene que ir al colegio, tenemos que ponerle su lonchera, hay que cocinar, hay que comer. Y yo me acuerdo que iba en el carro y le digo al Señor, en tu palabra dice, danos hoy el pan de cada día. Y yo te lo pido hoy, Señor. Bueno, y siguió. Y llegamos a la casa de mis padres y todos felices, ver a la nieta, ellos tan amorosos, ya ve los padres como son y lindos. Y yo no le había dicho a nadie porque no quería avergonzar a mi esposo de que él pues estuviera en esa situación. Pero mi hermana menor había ido a hacer el súper de la casa y me dijo, fíjate, Jenny, que yo pensé en ti, no sé por qué, pero yo te hice tu súper. Ay, no compres nada, mira, yo ya lo pagué, no te preocupes. Y yo le voy viendo que mi oración en el camino, danos hoy el pan de cada día, se estaba cumpliendo. Pero quiero contarles que no paró allí, eso fue un día sábado. El día domingo, llegamos a la iglesia, nosotros servíamos, y una hermana que amamos mucho, se llama Lilian de Cabezas, que son pastores en Costa Mesa, ella había vendido
había venido y me dijo, miren, ayer vine y yo quiero estar con ustedes, vámonos a desayunar. Y nosotros, por supuesto que le dijimos que no, porque ella es la que venía, teníamos que invitarla y pues no podíamos. Entonces le dijimos que no podíamos, que estábamos sirviendo y que hasta que terminábamos el servicio, que mejor ella se fuera a desayunar. Pero lo increíble fue que al terminar el servicio, ella estaba ahí. Y nos dice, vaya, fíjese que ya que no fueron a desayunar conmigo, ¿por qué no vamos al súper? Llévenme al súper, necesito hacer una compra un poco grande y me cabe en su camioneta. Vaya, perfecto. La llevamos al súper y mi esposo cogió una carretilla, yo cogí otra y ella cogió otra y empezó a llenar leche, aceite, harina, cereales, cornflakes, margarinas, latas, todo lo para pisos, para la lavadora, para todo. Ella hizo una compra de 3 carros topados. Entonces fue una cosa que incluso para montarlos en el carro iba topada la camioneta. Cuando llegamos a su casa y que le dijimos que le íbamos a ayudar a bajar todo eso, porque nos dijo algo que a mí me llenó el corazón. Nos dijo a nosotros, fíjense que no, hermanos, esto es de ustedes. ¿Y por qué dice eso? Le dije, es que el día de ayer, el sábado, ella estaba orando y cuando estaba orando, dice que ella sintió en su corazón clarito, hazle el súper a los Sioux. Y por supuesto que yo le conté, que yo le dije al Señor, danos hoy el pan de cada día. Y miren, fue algo tan maravilloso. Yo me acuerdo que cuando llegué a la casa, yo sabía que eso era de Dios, Y yo había recibido en mi corazón, cuando vi tantas cosas, me acordé de ese versículo hermoso, de aquella viuda que el aceite no se escaseó ni la harina. Mire, yo dije, hasta que se termine la sequía, se me vino eso a mi corazón, hasta que termine la sequía, y empecé a ordenarlo todo, las harinas, los frijoles, el azúcar, el arroz, todo yo sabía dónde estaba y cómo estaba ordenado, y yo cerraba la alacena, y entonces, y fue una cosa, fue tanto, pero yo le dije a mi empleada, que en ese entonces, y es cristiana, y por cierto se casó con un pastor, ella me dijo, eso es de Dios, hermana. Sí, le dije, no vas a sacar nada tú, todo me lo vas a pedir a mí y yo lo voy a sacar. Y ¿sabe qué hacía? Yo abría y no miraba, yo abría así, ¿y qué necesitas? Frijoles, y sacaba la bolsa y se la daba. ¿Qué necesitas? Aceite. Yo iba donde tenía los aceites y sacaba y se lo daba. Y que necesito juguitos para la niña y sacaba, no trataba nunca de ver. Yo no sé, no me pregunte por qué lo hacía, ni quiero que usted lo haga igual, no. Yo lo sentí en ese momento. Eso fue en diciembre. En abril me dice mi esposo, mira Jenny, fíjate que me ha venido un cliente, una firma que quiere mis servicios de auditoría de sistemas, entonces voy a dársela. Ay, bendito sea Dios, le dije yo feliz, contenta. A final del mes de abril le dieron, por supuesto, su cheque. Y llega y me dice, mira, me dijo, ya me pagaron y me van a contratar porque le sale más barato contratar un auditor de sistemas aquí en El Salvador que mandar a traer uno de Estados Unidos. Y entonces yo no sé cómo le dije, se terminó la sequía. Y mi esposo me dice, sí. Y ya con el cheque, y me dijo, vamos a ir a comprar las cosas. Y yo, ¿sabe qué hice yo? Me fui a donde tenía todas las cosas guardadas. Y empiezo a abrir todas las alacenas, todas las gavetas, todo, donde yo tenía guardado todo. Y empiezo a ver que no había nada. Solo encontré una bolsa de servilletas, un Suavitel, un paquete de galletas y un bote de café. Ese es lo único que había en toda esa alacena. Y ahora yo le pregunto, ¿y cómo es que siempre que yo metía la mano, siempre sacaba? Porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios.
Y es lo que yo quiero que usted haga ahora. Aprópiese de las promesas que Dios le da. Y diga como yo digo ahora, yo confío en Dios, que Él va a hacer lo que me ha prometido. Lo dice en su palabra y yo lo creo. Él me dice que no tema, no voy a temer. Él me dice a mí que deseche el temor y que le crea. No tema, solamente cree. Yo le voy a creer. Que Él es mi proveedor, yo le voy a creer. Que Él es mi pastor y nada me faltará, yo le voy a creer. ¿Qué está esperando usted para decir lo que dijo este apóstol, lo que dijo Pablo? Yo confío en Dios. Confíe en Dios, hermana, y deje sus cargas al Señor. Ore conmigo en este momento. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos a ejercer fe en tu palabra y en tus promesas. Vamos a creer, Señor, cuando tú nos dices, no temas, yo estoy contigo. Padre, creemos que tú estás con nosotros, que somos tu especial tesoro y que tu palabra es verdad. Tú nos dices, yo estoy contigo, no desmayes. Gracias, Señor, porque a pesar que todo nuestro ser pareciera que se desmorona, vamos a creer que tú nos fortaleces y que nos das esa esperanza para seguir adelante. Señor, te depositamos nuestras cargas, te depositamos las enfermedades, te depositamos la familia, te depositamos todo nuestro quehacer de este año, empleo, empresas, ingresos, para que tú te hagas cargo, Señor. Nuestro Dios poderoso, nuestro buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. En tus manos encomendamos esos imposibles, esos ciegos que necesitan ver, esos sordos que necesitan oír, esos muertos que tienen que resucitar. Te los entregamos a ti, esas empresas en quiebra, esa falta de empleo, esa salud quebrantada, esa familia que pareciera que se va a destruir. Padre, para ti no hay nada imposible y decidimos creer que tú estás con nosotros. Y así como Pablo decir, yo confío en Dios. Depositamos en ti nuestras cargas, pidiéndote a ti que nos des la victoria en todo. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Si usted oró conmigo, crea, hermano, que lo imposible es posible en las manos de Dios. Ya no piense en lo que usted no puede hacer. Ya no piense en lo que usted no tiene. Ya no ponga su esperanza en los hombres. Ponga su confianza en Dios, aquel que la ama y que le ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que Dios les bendiga.
Confiamos en que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y es que la palabra de Dios siempre produce este efecto para el cual el Señor la envía, y es el de transformar las vidas de las personas. Como Ministerio de Mujeres, deseamos que este día también tú recibas el más grande regalo, y este regalo de la salvación y la vida eterna, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por ello que te invito a que te unas conmigo en la siguiente oración. Gracias, Padre, por enviar a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que a través de tu muerte redentora yo puedo recibir el perdón de mis pecados. Sé que solamente a través de tu sangre preciosa también, Señor, soy libre de condenación y de muerte eterna, y que contigo ahora recibo la salvación que es a través de ti, Señor Jesús. También sé que no puedo llegar al Padre si no es por ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y en este día yo me apropio de esa promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso, en ese acto de fe, yo creo que la salvación que ahora me ha alcanzado a mí, también alcanzará a los de mi casa. He orado todas estas cosas en tu bello y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración juntamente conmigo, ten por seguro que este día tu nombre ha sido inscrito en los libros de la vida eterna. Que el Señor te bendiga.